Hola vecinos, vecinas, buenas tardes, buenos días, bueno, a la hora que nos escuchen y nos vean. Estamos nuevamente acá en nuestro programa Kawin, que ya lo hemos explicado. Bueno, vamos a decir a nuestra invitada que nos pregunte qué es Kawin, pero ya lo explicamos en el primer programa, así que si quieren búsquenlo por ahí. Estamos en Radio Raíces, una radio comunitaria, ¿cierto?, que pretende dar espacios y voces a aquellos que muchas veces son un poco invisibilizados en los otros medios. Así que bueno, aquí el programa lo hacemos entre todos, tenemos una mirada social, política, cultural también, así que vamos a ir tratando temas con los diferentes invitados e invitadas que hasta ahora hemos tenido y bueno, vamos y pretendemos seguir en el futuro. Hoy día nos acompaña Anaí Freire Barrientos, una mujer, dirigente, madre también, bueno, patagona y aparte dirigente social, dirigente de varios gremios y organizaciones de trabajadores y trabajadoras acá en la región de Aysén. Así que le damos la bienvenida a Anaí. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Bruno, por la invitación. Muchas gracias a la Radio Raíces, que la vi hace una semana en Instagram y obviamente vi caritas conocidas y las empecé a seguir y a difundir para que más gente de mi familia también lo siguiera. Muchas gracias por la invitación. Siempre como dirigenta, como organización de los trabajadores, de los profesionales de los servicios de salud, estamos dispuestos a recibir todas las invitaciones posibles de comunicacionales y todo eso, así que muy bienvenida a la invitación. Sí, pues, bueno, de eso se trata, Anaí. La idea es que este programa, como digo, lo hacemos entre todos. Aquí no, nadie es experto ni es profesional de las telecomunicaciones, pero sí pretendemos, como digo, dar un espacio a las diferentes organizaciones, a los dirigentes, bueno, a personas comunes y corrientes también, a los artistas, como ya hemos tenido acá a nuestro amigo Patricio Rossi en su oportunidad, que además le volvemos a agradecer que nos prestó una canción que va a ser nuestra cortina musical. Bueno, como en todas las oportunidades, comenzamos un poco por conocer quién es Anaí. Cuéntanos un poco resumidamente, de tu trayectoria personal, sindical, qué sé yo. Bueno, Anaí Freire Barrientos, siempre recordando a mi madre. Bueno, soy no nacida, sí criada desde el año de edad acá en la región, enfermera de profesión de la Universidad Austral de Valdivia, en esos años en que la mayoría de quienes salían a estudiar afuera nos íbamos principalmente a Temuco, a Valdivia, harta lluvia por allá y siempre con la idea de volver a mi región, de volver a mi ciudad también, Coyhaique. Y bueno, independiente de Coyhaique, también fui criada ahí en la Perla del Lago, en Puerto Guadal. Y bueno, estudiando acá, Escuela Baquedano, en la Escuela de Guadal también y después el Liceo San Felipe. Eh, la faceta de estar siempre en los movimientos sociales, movimiento estudiantil en algún momento, sindical, ha sido como que lo he tenido arraigado toda la vida. Mi papá igual es dirigente sindical del Colegio de Profesores, fue Sí, dirigente de la CUT, del Colegio de Profesores. viene de Siempre, familia. sí, pues, es de familia, ligado a los movimientos sociales, a la izquierda también. Mis papás militantes del Partido Comunista, desde su juventud. Incluso se conocieron, Mira. no se conocieron antes, pero empezaron a pololear cuando estaban en la Jota, en Puerto Montt. Ah, Y claro, pues esa faceta, viéndola en la familia, siempre estaba esa chispita, como esa semillita que estuvo en la familia, quedó acá. Y bueno, lo primero que hice cuando ya me contrataron como enfermera acá en el hospital de Coyhaique fue inscribirme como socia en la FEMPRUP, que es la asociación que representa a los profesionales universitarios de los servicios de salud. ya, justamente es importante aclararlo porque a veces Sí, la gente no entiende sí, las siglas. sí, ¿Ya? sí. Sí. Bueno, creada hace 30 años, cumplimos 30 años el año pasado, el 2025. Esta asociación FEMPRUS Aysén también cumplió 30 años, después se conformó la FENPRUS, la federación, y aunque ahora, hace unos años, ya el 2018, si no me equivoco, pasamos a ser confederación a nivel nacional, que estamos más de 20.000 profesionales a lo largo del país, y acá nuestra asociación
tenemos alrededor de 500 socios en los distintos establecimientos de toda la región, desde la Junta hasta Villa O'Higgins. Es grande Y Melinca también, no olvidar las islas, sí. Sí, bueno, es bastante grande la organización. Oye, bueno, yo por ahí algo también te conocí cuando tú eras estudiante justamente, bueno, conozco a tus papás también. Y bueno, entre todo lo que ha pasado, bueno, has sido dirigente sindical, hoy día eres de la FEMPRO y entiendo que también de la CUT, ¿cierto? Sí, en esta oportunidad siempre participando en la CUT, Sí. toda la vida. Y estas últimas elecciones del año pasado decidí postularme a un cargo dirigencial dentro de la CUT. Soy La Central secretaria. Unitaria de Trabajadores. Sí, Central Unitaria. Sí, hace poco estuve en Santiago en un ampliado nacional, ahí viendo, proyectando qué se va a hacer para el resto del año, con un nuevo gobierno y cómo reforzar un poco el trabajo sindical, que el último tiempo igual ha sido un poco perseguido dentro de lo que tiene que ver con nuestros fueros gremiales específicamente. Sí. Y claro, pues reforzar y retornar un poco a lo que es el movimiento social. De repente a veces se nos olvida que tuvimos un gobierno más progresista en los últimos 4 años. No, en cierto modo, no, creo que nos vimos invisibilizados. Si bien nos dicen que nosotros no protestamos contra este gobierno que todavía no termina, le recordaba a una diputada de acá que sí lo hicimos. Lo hicimos en pandemia. Específicamente las movilizaciones más grandes que tuvimos fue cuando teníamos muchos trabajadores, miles de trabajadores en todo el país, que ya se terminaba la pandemia y se terminaban su trabajo. Claro. Y ellos ya eran parte de nuestra organización y logramos por lo menos que contraten de los 12.000 a un poco más de 6.000 a nivel país. Sí, pues, y esas fueron movilizaciones bastante grandes, con incluso toma del ministerio. Sí, bueno, recuerdo que hasta homenaje le hacían por todos lados, había toda una publicidad para los trabajadores de la salud, porque claro, hablaban de la primera línea, qué sé yo, ¿de acuerdo? Y claro, efectivamente te empieza a pasar este tema de la pandemia y vienen estas repercusiones donde, bueno, los recursos que habían decían que ya no estaban, entonces por lo tanto había que cambiar eso. Pero mira, como te decía, conociéndote un poco, también dentro de lo que... bueno, leyendo ahí un poco de tu participación en el ámbito de la dirigencia y tú algo nombraste ahora respecto a lo que se viene, entonces, pero yo quería hacer como un paralelo, o sea, nosotros en el año 2010 tuvimos un gobierno también de derecha, aunque el que va a ingresar ahora es de ultraderecha, pero bueno, y acá en la región en particular tuvimos una movilización muy grande que fue el 2012, Tu problema es mi problema, si mal no recuerdo si se llama. Sí. Y dentro de otras cosas, y hago esta relación, ¿por qué? Porque igual tú hablaste de salíamos a estudiar, dijiste tú, cuando tú saliste no había, por ejemplo, la carrera de enfermería acá en Coyhaique, que de hecho no existía universidad. Sí, pues. Entonces, la consulta va... ¿Cómo tú, bueno, tú participaste en ese movimiento también, ¿cierto? Como trabajadora de la salud. ¿Y tú qué relación haces, por ejemplo, y cómo tú ves lo que puede ocurrir ahora, justamente haciendo la relación del 2010, la experiencia que tuvimos con el movimiento social, después vino el 2019, pero ahora estamos en una situación compleja, diría yo. Entonces, ¿qué análisis tú haces de respecto a tomando esa experiencia con lo de ahora? Sí, bueno, el análisis, yo creo, y lo que hemos hablado en muchas instancias sindicales, sociales, o la conversación con tus redes más directas, más personales, tratar de mantener lo que se ha logrado. Y para decir, sí, se lograron muchas cosas, leyes importantes dentro del gobierno de Gabriel Boric, pero todo eso viene de luchas también anteriores. Siempre por luchas, por ejemplo, del feminismo. Yo fui parte junto con muchas compañeras más, obviamente, como trabajadoras públicas y privadas, en la ratificación del convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, que era un convenio que se había adherido el gobierno de Chile en tiempo de Piñera, pero faltaba ratificarlo y pasar por el proceso del Congreso.
Y cuando tú ratificas un convenio internacional como país, después tú puedes generar leyes con respecto a esos convenios o normativas. Y obviamente la ley Karin sale, después de ratificado este convenio internacional, aparece la ley Karin. Venían un poco también en paralelo. Y eso se logró gracias al trabajo también sindical y al trabajo obviamente de la familia de Karin Salgado, justamente trabajadora de un hospital público, la cual sufrió acoso y maltrato hasta que la llevaron a quitarse la vida. Y, por ejemplo, esas cosas es un ejemplo que tenemos que mantener, la ley Papito Corazón también. Y obviamente lo que se logró, que no logramos como Noma FP, porque igual estuve en Noma FP y se hicieron grandes marchas a nivel país, a nivel de la región también. Me tocó ser vocera en un tiempo con respecto a este gran movimiento social. Y si bien no logramos terminar con las FP, igual se logró un avance, no lo mejor que hubiéramos querido, pero se han logrado avances y la idea es también tratar de mantenerla, incluso mejorar y... Pero tú cómo lo ves ahora, por ejemplo, con este... Yo por eso te quería hacer el paralelo de lo que ocurrió en 2012, 10, 12. claro, Sí. con el movimiento social, donde se crea, porque mucha gente dice, no, no conseguimos nada. Dice, yo siempre pongo como ejemplo la universidad, que es lo más tangible. Hay otras cosas, por ejemplo, en la misma área de la salud que tú bien lo debes saber, se consiguieron avances, por ejemplo, la gente en las postas rurales, habían pocos profesionales. Bueno, no será todo lo ideal que quisiéramos, pero hubiera un avance y eso es real. Entonces, ¿cómo tú ves hoy día esta situación que se nos viene a partir del 11 de marzo? Que este programa no sé si va a salir antes o después, pero va a salir en marzo. Y a todo esto quiero decir nuevamente, saludar a las compañeras trabajadoras, ¿cierto? Que por eso hemos tenido principalmente compañeras acá en el programa, porque estamos en el mes de la mujer también. Pero bueno, el 11 de marzo asume un nuevo gobierno que finalmente no sabemos, porque no sabemos qué es lo que va a hacer, porque cuando fue la campaña no clarificaron nada, pero sí se entiende, digamos, de dónde viene, que puede ser un gobierno que sea de ajuste en realidad, que es lo que está pasando en Argentina, que son muy amigos con el señor Kast, el señor Milei. Entonces, ¿cómo desde el punto de vista de los trabajadores se evalúa esto? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo se está viendo esta cosa? O sea, sí, se evaluó en la última plenaria de la CUT ahora en enero. Y especial énfasis en el que no nos vulneren como dirigentes, porque cuando nos quitan, por ejemplo, nosotros tenemos cierto fuero y cierta protección para justamente proteger y representar a los trabajadores, y al vulnerarnos a nosotros como dirigentes, se vulnera directa e indirectamente a quienes representamos. Y, y se ve en espera de que algunos dicen que probablemente no va a poder hacer muchos cambios a lo Milei. Se analiza un poco la inmovilidad del pueblo chileno también. Se logrará movilizar el pueblo, se logrará movilizar los trabajadores. Y todo como por todo el contexto social, analizando, no sé si es parte de nosotros como representantes de los trabajadores, el cual nos desmovilizamos, o es parte de la sociedad de que ha estado, porque de repente nos han ganado lucha. O sea, venimos de un proceso grande que tuvimos casi un cambio de constitución. Sí. Y después de eso vino la pandemia, y entre medio vino la pandemia, claro. Entonces como que todo bajó en un contexto de inmovilidad y de la pérdida de lo colectivo. Cada vez pareciera que estamos más individualistas y lo colectivo se ha ido como perdiendo. Entonces, ¿qué pensamos? Cuando a las personas, a los trabajadores se le empiecen a vulnerar sus derechos, se despertará en algún momento y lucharemos, nos movilizaremos, pelearemos por que no se nos quiten los derechos como trabajadores, o a las mujeres también, estudiantes también, o dejaremos que pase lo que pasó en Argentina, que se demoraron mucho en
cuando ya tienes esa reforma laboral que tienen ahora, claro. Recién se están movilizando un poco más. Entonces, es un análisis que la estamos llevando a cabo, no, sí. no sabría ahora, decirte... Claro, pero ahora yo el otro día le hacía la pregunta a la otra invitada que tuvimos igual porque estábamos hablando de las políticas públicas que, en referente a su espacio en que ella se mueve. Y yo le preguntaba, entre otras cosas, bueno, cómo vio este gobierno, por ejemplo, pero además le hacía la siguiente pregunta y yo te la voy a hacer igual. ¿Cuál es la autocrítica que se hace desde el movimiento sindical con respecto no solo a este gobierno, pero principalmente a este gobierno, digamos, al actuar del movimiento sindical, sino que hacia atrás también, más allá de las luchas particulares que tú nombrabas, que a partir del caso de ustedes como trabajadores de salud lograron cosas, pero en su conjunto, digamos, el conjunto del movimiento sindical, ¿cuál es la autocrítica o si es que se ha hecho y cuál es lo que se plantea? O sea, lo conversamos harto en la interna como directorio de repente y es tener que ver con, a ver, ¿cómo decirlo? Sí, quizás hay una autocrítica que el dejarnos llevar mucho por quizás las solicitudes de nuestros representados que de repente a veces se ve la organización sindical como una caja de compensación que te va a entregar beneficios. Si bien se entregan beneficios, más eso que, ya que me va a dar la FEMPRU, el precio del gas, no sé si tienen un bono para esto, pero y más que como hablar como por derechos laborales, al final nos hemos enfocado, no sé si nos ha llevado eso como a dejarnos llevar por los requerimientos de nuestros socios o de los trabajadores específicamente, que es esto, es entregar como beneficios y lo de los derechos ha sido más individualizado porque sí tenemos muchas personas vulneradas, pero en la parte individual, ¿ya? Yo, por ejemplo, estoy sufriendo acoso laboral y acudo a mi gremio para que me ayude en esto, cómo lo puedo hacer, la denuncia. No quiero denunciar, pero quiero que esto se acabe, no sé si denunciar porque tengo miedo. Y harto, nuestras energías, a nivel local por lo menos, se han esforzado, se han dirigido demasiado a esa parte individual, más que la colectiva. O sea, es cosa de ver que también, no sé, por la típica de los años, lo del reajuste, nosotros llamamos a que salgamos a movilizarnos y terminamos llegando los dirigentes, y no todos los dirigentes tampoco, a algo que es tan básico que es poder, y después cuando vienen los bonos, vienen estas cosas, igual se nos reclama de que por qué el reajuste no fue mejor, o por qué hasta ciertos sueldos este bono no le llega. Entonces es como una dualidad que estamos teniendo que probablemente no lo hemos sabido afrontar. Sí, bueno, yo un poco como para entender eso, yo creo que eso ocurre no solo en el ámbito sindical, también ocurre en el ámbito social. Yo fui dirigente por varios años también de juntas de vecinos, de una unión comunal que la original que teníamos en Coyhaique. La recuerdo. Y efectivamente pasa eso con los socios, con la gente que está agrupada y que no tampoco es toda, porque a ustedes me imagino que también les ocurre que no todos los trabajadores y trabajadoras están asociados a la FEMPRU. Porque, bueno, y un poco para entender esto, este es mi análisis, yo veo que efectivamente acá el modelo a nosotros nos ha calado hondo en lo personal, en lo individual. O sea, hoy día tuve una conversación justamente con un trabajador de la salud que me tocó transportarlo. Y él veía todo negro, todo oscuro, o sea, no había que hacer nada, en realidad había que vivir la vida nomás dentro de lo que se pueda. Entonces yo le preguntaba, oye, ¿pero esa es la vida? Sí, pues sí, esa es la vida. Yo no comparto esa visión. Bueno, y eso yo creo que hay mucha gente que le sucede lo mismo. O sea, creen que hay cosas, por ejemplo, cuando se habla del tema de la educación, cuando nosotros pedíamos, y quizás tú también lo viviste cuando pedíamos en los años, yo estoy hablando de los años 80, tú eres posterior a eso, pero pedíamos universidad para la región. Y mucha gente nos decía, no, pues eso no va a ocurrir nunca. Y si eso lo llevamos a cosas más pequeñas, también nos dicen lo mismo. Entonces, el sistema ha calado tan hondo que nos hace, como bien dices tú, preocuparse de lo particular.
Si tienes algún problema, ahí te acuerdas de la organización. Si vas a recibir algún beneficio tangible, ya sea un vale de gas o un descuento aquí o allá, te acuerdas de la organización. Entonces, como que hemos ido perdiendo este tema de la conciencia de los trabajadores en sí. Entonces, bueno, ante eso, en realidad hay harto paño que cortar, pero finalmente son las propias organizaciones las que tendrán que ir viendo para dónde avanzan, porque yo la verdad que soy no sé si no un pesimista, porque soy un realista respecto al tema de lo que se viene en este nuevo gobierno. O sea, ya se han dado luces de lo que se va a hacer, por ejemplo, en el plano internacional. Ahora Estados Unidos está aplicando sanciones a autoridades del actual gobierno de Boris y resulta que el próximo gobierno, ya con su presidente electo, se va a juntar con Trump en Miami, donde, no sé, van a llegar a qué acuerdos. O sea, en definitiva estamos vendiendo el país y estamos dejándonos avasallar, ¿sí? Eso en el ámbito más de política internacional. Y en lo interno, yo imagino, y el sueño de las nuevas autoridades es que ojalá, bueno, de hecho el tema de las mujeres ya es un tema. O sea, colocamos a una ministra de la mujer que en realidad no está de acuerdo, por ejemplo, con el aborto, ni siquiera en 3 causales, lo que está hoy día, y así un montón de otros temas que ella no cree en eso. Entonces, como se ve bastante oscura el panorama. Sí. Entonces, ahí el tema de los trabajadores es súper importante de cómo organizar, de cómo hacer más conciencia de esto. Sí. No sé, ¿qué te parece? Sí, el asunto es que, por ejemplo, igual, esto, por ejemplo, a ver, existe también esta falta de educación cívica y del hablar de política. Cuando uno habla de política, al tiro las personas en general se les visualizan un partido político. Y en realidad la política está en todas partes, pues hasta, como se dice, hasta por el precio del pan. Sí. Todo se ve y se pasa por los poderes del Estado. Y por decisiones políticas. Por decisiones políticas. Claro. Entonces, darse cuenta que la política no es ajena al diario vivir, en el trabajo, en la familia. O sea, la familia, hablamos de la ley Papito Corazón hace un rato. ¿Cuántas mujeres que no cuentan o no contaban con los recursos para poder salir adelante con sus hijos porque el papá no se hacía cargo, no aportaba? Claro. Porque también siempre se habla también de la corresponsabilidad. Dentro de cuando los hijos viven con el papá y la mamá, también se habla también de la corresponsabilidad del cuidado, de quién está a cargo del cuidado, y el cuidado y la responsabilidad siempre va a recaer sobre la mujer, aunque estén juntos con los hijos. Bueno, de hecho, disculpa que te interrumpa, pero eso es una de las cosas que plantea este gobierno. O sea, ellos ven la familia como esta cosa tradicional, donde está el papá, la mamá, los hijos, y que la mujer prácticamente está en la casa, que tiene que hacer el aseo, tiene que hacer la comida, pero eso no es trabajo. No. Según ellos, eso no es trabajo. Entonces, finalmente, por eso te preguntaba, porque finalmente aquí hay un tema que es súper importante, yo creo que de plantearlo. Por eso yo te hacía la pregunta de la autocrítica, que es una cosa que me imagino que seguirán discutiendo, seguirán analizando, y en algún momento también tendrán que salir a dar opinión. Yo imagino que sí. Sí, no, porque igual, por ejemplo, vemos dirigentes que llevan muchos años en esto, y estos temas sociales, políticos, como se les quiera llamar, que son parte del trabajo sindical. Sí. Si bien es súper importante, la estabilidad laboral es importante, es básico para quienes trabajamos en esto, las remuneraciones acorde a una función también, una remuneración acorde a lo que tú entregas en tu trabajo. La vulneración de derechos dentro del ámbito laboral, la discriminación también por ser minorías, si bien en número no es minoría, pero son minoría en derechos. Hay que también, cuando llegan dirigentes nuevos, inculcarles. Y a veces no es fácil. De repente hemos tenido rotación de dirigentes que duran solamente un periodo o menos del periodo, porque en realidad no era lo que ellos veían cuando uno empieza ya a hablar de estos temas, ¿cachai? Que son parte de
y está todo relacionado. Muchas veces, alguna vez, te voy a dar un ejemplo claro. ¿Por qué tenemos que estar en No Más FP? Nos decía una dirigente en el norte del país, porque fui dirigente nacional, me tocaba coordinar algunas otras bases. Ya, pero ¿por qué estamos en No Más FP? Ya, sí, es una cuestión de clase. Ya, ya. Pongámoslo en el día a día. Ustedes reclaman que la carrera funcionaria no avanza, que hay que esperar que las personas que lleven más, incluso hasta más de 70 años, no jubilan y tienen los grados más altos, entonces no liberan esos grados altos, entonces tú no puedes ir subiendo en tu carrera funcionaria, en la parte de los titulares. Porque tienen que haber grados, perdón, que son remuneraciones, que están ocupados por personas que llevan muchos años, hasta 40 años en el sistema público y no se van. ¿Por qué no se van? Porque tienen miedo a jubilar con una miseria de plata. Entonces, que obviamente una jubilación digna es algo que corresponde como derecho humano, pero si tú me dices por qué la FEMPRUS, por qué las organizaciones sindicales públicas, por ejemplo, estábamos en No Más FP, igual te va a tu plano personal, pues, porque si tú estás esperando que Juanito Pérez, que ya tiene como 70 años y está en el grado más alto, que es el grado 5, no se va para que podamos después el resto ir subiendo, sí, es porque esa persona no quiere jubilar porque se va a ganar una miseria de plata en relación a lo que está ganando ahora. Entonces, tiene que ver, todas las luchas tienen que ver el hecho de que, por ejemplo, ¿por qué ya con los movimientos de mujeres, movimientos feministas, está la FEMPRUS? Oye, mayoritariamente somos mujeres, en salud, un 80% por lo menos. Mayoritariamente las autoridades son hombres, nuestros directores generalmente son hombres, o los cuerpos directivos. Y la sala cuna, por ejemplo, que son derechos de la mujer, el teletrabajo, el cuidado. El pre y postnatal. El pre y postnatal, que es un derecho adquirido también. Son parte de la lucha que han tenido los movimientos sociales y los movimientos sindicales. Entonces, ¿por qué estamos en esto? Es porque a la larga igual esto te va como ciudadano, ciudadana, y en el trabajo te va a afectar positiva o negativamente si es que no cumples con requisitos o no hay cupos, por ejemplo, de los beneficios que se requieran. Sí, oye, sí, bueno, mira, es bien complejo todos estos temas, en realidad no es fácil abordar. Y pasa dentro de los mismos dirigentes sindicales que llegan, entonces a veces algunos agarran más rápido esto y a otros les cuesta más. Sí, bueno, entonces, que venimos todos estamos, como te decía adelante, metidos en este sistema, porque al final el individualismo que hemos ido todos de alguna manera adoptando. Y claro, yo estaba pensando justamente en esta cosa, no sé hasta qué punto la generación o la creación de esta conciencia colectiva que tiene que haber se puede hacer o se hará o cómo hay que hacerlo. Eso no tengo la respuesta yo ni seguramente tú tampoco, pero colectivamente sí se puede lograr. Porque igual, por ejemplo, a mí me llama la atención, y más que llamarme la atención lo digo porque lo he escuchado en reiteradas oportunidades, no solamente como un movimiento de los trabajadores de la salud, sino que también con los trabajadores de la educación en su momento. La gente, el que no es trabajador público, el que está en el sector privado, que por ejemplo tiene que ir a las 6 de la mañana a sacar horas para ver médico o hacerse exámenes, sí, de repente como que no hace menos clic, digamos, en estas cosas, cree que los culpables finalmente son los trabajadores del asunto. Entonces, ¿cómo lograr? Es una pregunta nomás, porque no, como te digo, yo creo que tú no la tienes la respuesta y yo tampoco la tengo. Pero la idea es preguntar, es reflexionar. ¿Cómo podemos unir, por ejemplo, estas luchas sociales que son de la persona que está ahí, del usuario o del paciente, como le llaman, con el tema sindical? ¿Por qué? Porque la gente dice, oye, no, pero si siempre están reclamando por que le suban el sueldo y resulta que acá igual seguimos viniendo a las 6 de la mañana. Entonces, ¿cómo logramos esta cosa? Yo hago esa reflexión en el fondo, ¿cachai? No sé si tú tienes alguna reflexión respecto a lo mismo. En realidad igual hay situaciones que sí es obvio
las brechas y las carencias que tiene el sistema público de salud. Muchas veces también con brechas tenemos muchos trabajadores que están con boleta, haciendo la misma función que están contratados, por ejemplo, con mayores beneficios, con un sueldo ya más estable. Y siempre falta gente, que es lo que debería haber. Obviamente también de repente los tratos, a veces sí, puede existir el maltrato por parte de, o no pescar a los usuarios cuando van a preguntar por situaciones de salud, o se demoran, o de repente llegas, tenía una hora, la hora no, es que el doctor se fue. Entonces, algo que nosotros, para que lo sepa la gente, cuando pasan esas situaciones en las cuales se vulnera la atención de salud, nosotros igual reclamamos, porque independiente de los derechos laborales, remuneracionales de nuestros compañeros, todo lo que ellos tienen que hacer, hacen, y en mejores condiciones también, todo se enfoca en una mejor atención de salud. Nosotros siempre lo enfocamos a eso porque eso es nuestro deber funcionario. Nosotros somos funcionarios públicos dependientes del Estado, no del gobierno de turno, para tenerlo claro. Es importante decirlo, sí. No somos funcionarios de gobierno, somos funcionarios de Estado. Y claro, y tenemos que hacernos cargo de las necesidades de la comunidad, específicamente en esta región, que tenemos netamente salud pública, salud privada como atención secundaria, clínica, y eso no van a venir por la baja población porque tienen fines de lucro. Sí. Y obviamente se demuestra que existen fines de lucro en la atención privada porque no hay clínicas acá. ¿Por qué no hay clínicas acá? Es porque no hay mercado. No hay mercado, sí. Y eso es definitiva. Sí. Entonces, con mayor razón nosotros exigimos que las autoridades a nivel nacional y a nivel regional pongan énfasis en las carencias que tenemos, en pocos espacios en los mismos hospitales, consultorios que ya nos dan abasto, con trabajadores que no ganan lo suficiente, porque no es suficiente. Y por lo mismo de repente se van, mucha gente llegan acá, les pagan mejor en otra parte, en Santiago por ejemplo, y hay harta rotación, específicamente en las postas rurales y todo, existe harta rotación también de profesionales, por ejemplo. Y incluso hace poco, por ejemplo, en Cochrane me decían que se fue alguien de vacación, nos licencia pre y postnatal y no lo reemplazaron. Las chicas dijeron, sus colegas, no se preocupen, chicos, no se preocupen nosotros. Y de repente pasó más de un año y las mismas personas estaban cubriendo a esta otra persona que me faltaba cuando perfectamente podían haber llevado a alguien a reemplazar. Y ahí disminuye su hora. Vamos a seguir conversando. Vamos a seguir conversando con Anaí Freire Barrientos. Pero bueno, como siempre vamos a ir a un intermedio musical y recordarles que bueno, nos pueden escuchar y ver a través de las distintas plataformas de Radio Raíces, Spotify, Instagram, Facebook, YouTube y www.patagoniaunida.cl. Así que lo esperamos en el segundo bloque. Vamos a ir con un tema musical que se llama Despierten Mujeres. Vengo de una tribu de mujeres que traen en la memoria los saberes, entre los labios los poderes para despertar a todos los seres. Bien poderosa, que viene a cambiar las cosas, que tiene fuego en el corazón. Vengo cantando rezos, danzando al ritmo de 1000 tambores. Venimos desde lejos buscando la revolución. Despierten mujeres, despierten por todos los seres que sienten. Apaguen las voces que duelen, que suenen sus voces, que suenen. Despierten mujeres, despierten por todos los seres que sienten. Apaguen las voces que mienten, que suenen
Despierten, guardianas de la vida, sanemos del vientre las memorias, escribamos juntas una nueva historia y sanemos una a una las heridas. Vengo de la semilla de mis ancestros para la tierra, traigo en la sangre vida y en la memoria la tradición. Vengo cantando rezos, danzando al ritmo de mil tambores, venimos desde lejos buscando la revolución. Despierten mujeres, despierten por todos los seres que sienten, apaguen las voces que duelen, que suenen sus voces que suenen. Despierten mujeres, despierten por todos los seres que sienten, apaguen las voces que mienten, que suenen sus voces que suenen. Despierten mujeres, despierten por todos los seres que sienten, apaguen las voces que duelen, que suenen sus voces que suenen. Despierten mujeres, despierten por todos los seres que sienten, apaguen las voces que mienten, que suenen sus voces que suenen. Despierta por ti y tus ancestras, por ti y todos los que vienen. Despierta, mujer, despierta. Despierta. Deja eco en el silencio. Que se escuche tu voz. La madre tierra nos llama, hijas de Gaia. Despierten, mujeres, despierten. Despierta, mujer, despierta. Bueno, estamos de vuelta acá en nuestro programa Kawin con Anaí Freire Barrientos, nuestra invitada de hoy. Y bueno, recordarles que nos puede ver por Spotify, o escuchar en realidad por Spotify, vernos por YouTube, en Instagram, y también bueno, en www.patagoniaunida.cl, también ahí nos puede ver y escuchar. Escuchamos, a propósito de escuchar, escuchamos a Santa Luna, o Luna Santa en realidad así se llama, es un grupo mexicano que, bueno, ellos hacen música de sanación, dicen, y cantos de conciencia también. Una de sus vocalistas es Elia Irigoyen. Son de México y, bueno, no son muy conocidas al parecer en los grandes medios, pero yo les invitaría a que la escucharan, tienen buenas letras, así que hay que escuchar música distinta también. Y vamos a seguir conversando con Anaí. Estábamos hablando sobre, bueno, diversos temas, en particular sobre el tema sindical y cómo se venía esto en este futuro gobierno que comienza el 11 de marzo. Todo esto también enmarcado en el Día Internacional y el Mes de la Mujer, ¿cierto? De la mujer trabajadora, que es importante decirlo, no es cualquier cosa. Así que me gustaría igual que conversáramos un poco respecto a aquello, porque tú has estado bien involucrada también en el tema de los movimientos feministas. Entiendo que fuiste encargada nacional de género o algo por el estilo. Así que eso. Sí. Antes explican. Bueno, voy a decir además que estamos aquí en un sector donde hay una manifestación de algunos hermanos evangélicos. El pastor Rocha parece que fuera. No, no es el pastor Rocha. Pero sí, así que si escuchan algunos ruidos extraños es por eso. Nuestros estudios no están tan sellados como para que nos podamos tener esa interferencia. Pero bueno, sigamos con Anaís. Sí. Bueno, viéndolo desde el punto de vista de FEMPRU, nosotros tenemos un comité que tiene muchos años ya, pero no voy a decir los años porque no recuerdo bien hace cuánto, pero por lo menos 20, un poco más, que se llama el Comité de Igualdad de Oportunidades. No quisimos como ponerle comité de mujeres porque también como que igual no
nos pone en un lugar. Por ejemplo, hay otras organizaciones que tienen el nombre ya Mujeres de... Departamento Sí. femenino, ¿no? En Sí, sus casos, cosas así. sí. Entonces igual te encasillan en eso. Entonces, igualdad de oportunidades, que es mucho más amplio, tiene que ver con género específicamente, juventud. Juventud llegan muchos profesionales jóvenes que están en las situaciones más precarias de trabajo, entonces ese comité como que se encarga un poco más de esa parte, incluso desde ese comité salió la lucha para que los honorarios pasen a la contrata, no más honorarios, hace muchos años atrás, 13 años atrás por lo menos, y se logró poner en el tapete esta precariedad laboral en la mesa del sector público y se logró negociar y en el 2015 tuvimos los primeros 6.000 honorarios en el país que traspasaron a la contrata. Y echaron 6.000 más. Sí, porque después No, de no, nuevo, sí, después lo ampliaron porque era para salud solamente. Sí. Y después se amplió a 8.000 para todo el sistema público. Y salud agarraba más porque como ya teníamos la experiencia, Claro. y aún así hay precariedad. Entonces ese comité de jóvenes como que ve esa parte. También tenemos pueblo originario que se ha ido desarrollando un poco más los últimos años. Me tocó a mí como encargada nacional de desarrollar y también lo que tiene que ver con diversidad sexual. Que también ya cómo empezamos a trabajar y formar estos comités a nivel país con dirigentes de todo el país que las vocerías, por ejemplo, la vocería de la parte de género tenía que ser una mujer, obviamente. De pueblos originarios, alguien del pueblo originario, tenemos compañeros dirigentes que son de comunidades, muchos obviamente trabajadores en todo el país también, y también de la diversidad sexual, LGTBIQA+, se llama el comité, que también esas vocerías, yo por ejemplo soy una mujer hetero, si bien uno habla y en referencia a lo que se trabaja ahí, la vocería la tenía siempre alguna dirigente o dirigente de la diversidad. Entonces siempre enfocado en lo que tiene que ver la no discriminación, esa en primera instancia. Así que en esa instancia como que hemos trabajado mucho y obviamente siempre el género y el feminismo, que nos declaramos como una organización feminista, embarca todo esto. Y igualdad de oportunidad en realidad ya ha impregnado todo lo que tiene que ver nuestro trabajo dentro del mundo sindical, la perspectiva de juventud, perspectiva de pueblo originario, de diversidad sexual, perspectiva de género. Que al principio cuando tú no, porque me pasó alguna vez, te hablaban de perspectiva de y tú, ¿cómo? Así, ¿cómo? Sí, no, Y tú con el tiempo lo vas estudiando, capacitándote en eso y después adquiriéndola y se te adquiere por ti solo. Entonces tú siempre en todos los aspectos que veamos dentro del trabajo y la vulneración y no sé, lo que tiene que ver con la estabilidad laboral y todo, siempre está acompañada, de repente se te aparece al tiro ya la perspectiva de género. ¿Y qué pasa con esto? Con los cuidados, con el maltrato machista y todas esas cosas. Es un tema que está al debe, digamos, porque, bueno, igual hay que entender de que esto no hace muchos años que empezó a hablarse y ponerse en la esfera pública, porque ha sido complejo, desde los 90 en adelante han habido, lamentablemente han tenido que ocurrir algunas tragedias para que se pueda de repente hablar sobre el tema de género, bueno, el femicidio, que es una cosa que es habitual en Chile y en la región, para qué decir, también es harto habitual. Pero es interesante lo que ustedes están haciendo, porque ojalá las distintas organizaciones, bueno, y sobre todo en este mes, que estamos hablando del Día de la Mujer Trabajadora, y del mes también del Día de la Mujer, que es nuevamente resaltarlo, ponerlo nuevamente en visibilidad, y que ojalá siempre así fuera, pero sobre todo este mes es importante que se visibilice mucho más. Sí, y el acoso sexual en salud es demasiado, sí. Hay incluso abuso sexual, y es una cuestión de que cuando tú insistes en estas situaciones de acoso sexual en compañeras que han sufrido esto, abuso sexual en muchos casos existe, aunque no lo crean, existe dentro del mundo laboral, el mundo de la salud, y no... O sea, de repente ya no, por lo menos alguna vez nos pasó hace varios años, que en una reunión hicieron un chiste así como que los que tienen las manitos largas y al tiro rayando la cancha ya saben que hay comentarios
que no se pueden hacer Exacto. comentarios misóginos. Hemos puesto en los puntos sobre la I y hay cosas que ya por lo menos ya no se hacen y a veces dentro de las mismas autoridades se hacían comentarios Sí, no, así sí. y era chistoso. Y lo privado debe seguirse haciendo. Si Sí. el tema es que hoy día también hay una Sí. sanción pública, moral, en el fondo es lo que se llama control social. Y Sí. yo creo que una de las cosas que como sociedad hemos ido perdiendo, no solamente en el tema que estamos hablando, sino que en otras cosas. Por ejemplo, uno ve la situación de las personas en situación de calle, que igual hay yo diría, siempre hubo gente que consume o ha consumido alcohol en este caso particularmente, pero antes era, digamos, era distinto porque había un control social respecto a eso. Ahora, quizás se ha perdido un poco eso en ese aspecto, pero en otros se ha avanzado, como en el caso del tema que estamos hablando. Sí. Se ha avanzado, no como quisiéramos, Sí. porque igual hay un rechazo con todo esto, o sea, ahora el pedir derechos humanos, derechos, algo lógico, que no te acosen sexualmente, que no abusen sexualmente, que no te discriminen por ser de una comunidad indígena, de un pueblo originario. Las reivindicaciones sociales. Eres woke, esa palabra que han usado todo este tiempo, o sea, pedir derechos te hace woke. Claro, pero eso finalmente igual sabemos de dónde viene, o sea, se viene instalando este discurso también negacionista, que Sí. esa es la otra cosa, y tratar cuando hablamos de derechos humanos, la gente, bueno, eso, en lo cotidiano uno habla, la gente, no, que olvidémonos, si ya eso pasó, porque no, si los derechos humanos no solamente son no son las torturas, ni son las desapariciones, Sí, también son estas vulneraciones Sí, a las mujeres, a los niños, Sí, a todo el mundo. Cuando por ejemplo, ya, pongámoslo dentro del ámbito de salud, una dirección de servicio, una dirección del hospital, no protege a sus trabajadores y existen vulneración de derechos, ese cuerpo directivo de esta institución pública es parte del Estado, es representante del Estado y al no hacer nada, al no acoger, reparar o hacer justicia, está vulnerando los derechos humanos de trabajadoras, trabajadores específicamente. Entonces, los derechos humanos están dentro de todo el ámbito y, o sea, por ejemplo, que yo te agreda a ti o te diga algo, no te estoy yo como persona natural vulnerando tus derechos humanos. Si es así cuando de repente dices, ¡ay, los derechos humanos del otro! No es así, no es una cosa de una pelea, de una discusión que tengamos como persona, una individualmente contra otra. Hay que tener... Es un concepto de que el Estado es el que vulnera estos derechos y cuando el Estado, que es el garante de estos derechos, no cumple su rol, se está vulnerando los derechos humanos, ya sea en la inestabilidad laboral, ya sea en las remuneraciones que no te pagan o te deben o no te corresponde de acuerdo a todo el trabajo que tú entregas. No hace nada o no previene situaciones de maltrato, acoso sexual o abuso sexual, son vulneraciones de los derechos humanos. Y está dentro de nuestro ámbito laboral, si nosotros decimos que somos trabajadores del Estado y nuestra autoridad no está haciendo nada por aquello, hay una vulneración de los derechos humanos. Entonces es algo como súper cotidiano y no necesariamente tiene que ver con los crímenes de lesa humanidad que ha pasado Chile y ha pasado en muchos otros países. Sí. Bueno, de hecho hay un programa en Radio Raíces, igual para que lo escuchen, que trata sobre el tema de derechos humanos también, así que ahí los invitamos a sintonizar y escucharnos también en Radio Raíces, todos los programas. Entonces, yo creo que hay una diversidad de programas que también te invito a ti que nos vayas siguiendo, nos vayas compartiendo, ¿cierto?, las publicaciones para que Radio Raíces crezca y podamos ser un medio también, no sé si llamarlo alternativo, que esa palabra no me gusta mucho, pero un medio distinto a los demás. Así que bueno, mira, como siempre, Anaí, el tiempo es corto, aunque esta radio ha tratado de dar todos los espacios, pero siempre eso no va a ser corto porque vienen otros programas, vienen otros invitados de repente. Así que te quiero agradecer tu participación y bueno, seguramente más adelante podríamos estar otra vez conversando. Y bueno, no sé, la última pregunta que te iba a hacer, no sé si a lo mejor va a salir después o antes, no sé. Pero, ¿ustedes tienen algo como FEMPRU pensado hacer por el Día Internacional de la Mujer? Mira, más que como FEMPRU, tenemos que organizarnos estos días ya en la mesa del sector público, con la CUT, para, si bien lo mínimo, sumarnos a las marchas que se convoquen.
Nosotros siempre, como organizaciones sindicales, nos hemos sumado a las convocatorias de las organizaciones feministas sociales de mujeres. Es sumarse, es ser parte de, más que organizarlas. Si bien es el Día de la Mujer Trabajadora, pero en realidad es eso. Entonces, invito a todas las trabajadoras y trabajadores también, trabajadoras principalmente, a sumarse a la conmemoración que se haga acá en la ciudad de Coyhaique. Y claro, pues tenemos que seguir visibilizando porque muchas cosas que de repente no nos damos cuenta que tenemos en el diario vivir, en el entorno laboral, es gracias a los movimientos sindicales y los movimientos feministas también de mujeres. El voto. El voto, exacto. El voto. La independencia económica, el derecho a trabajar de las mujeres, que hace poco nomás todos esos derechos han sido ya adquiridos y hay que reforzarlos y mejorarlos. Reforzarlo y esperar que efectivamente no hayan retroceso, y yo creo que hay que estar atentos a eso. Justamente las mujeres y toda la sociedad en realidad tenemos que estar ahí dispuestos a movilizarnos en caso de que se pretenda retroceder. Así que bueno, como digo, te agradezco tu participación, esperamos en algún momento volver a conversar, y a nuestros auditores, a nuestros televidentes, los invitamos a seguir en Radio Raíces y a seguirnos a través de nuestras redes. Así que estamos sumamente agradecidos y nos estamos encontrando en su próximo programa, Kawin. Muchas gracias.